Muchas gracias, Sergio, por la charla. Ahora continuaremos con AgroBiomed. Disertará una charla sobre camas biológicas en Argentina, a cargo de Guillermo Tucat. Bueno, muchas gracias. Bueno, mientras les voy comentando a la multitud presente que les voy a comentar acerca de camas biológicas, como es el nombre de la presentación, les voy a contar de qué se trata y un poco qué es lo que se está utilizando actualmente en el país. En principio, una cosa que me parece importante para introducirnos un poco en el tema es entender un poco que cuando hablamos de contaminación por fitosanitario, como actualmente se dice por agroquímicos, de qué estamos hablando puntualmente y que de toda la gama de posibles contaminaciones por fitosanitarios, cuál es la que nos viene a solucionar las camas biológicas. Por un lado, tenemos la contaminación difusa, que es aquella que ocurre cuando hay un desvío de las aplicaciones, ya sea porque se está aplicando sobre elementos no blancos, o sea, que por deriva, por condiciones climáticas, por sobredosis, por distintas razones. Bueno, ese es el tipo de contaminación difusa, que es la que por ahí más se nos viene más rápidamente a la cabeza y por ahí de manera contraintuitiva es la menos peligrosa, porque justamente los productos están siendo aplicados a concentraciones más parecidas a las que fue diseñado. Y el otro tipo de contaminación, el otro tipo de contaminación posible es la que ocurre, bueno, no se ve muy bien, pero es el momento en que se carga la pulverizadora. Y como siempre ocurre en el mismo punto, ese es el motivo por el cual se llama de esa manera. Y el lugar en donde se carga la pulverizadora generalmente puede ser el mismo donde también se eliminen los desechos que pueda haber en el lavado de la misma. Y lo que ocurre es que se termina acumulando, en ese sitio se termina acumulando los residuos y sobre todo acá en esta provincia se ven muchas situaciones como esta en las que se ven bancos de arena, debido a que la acumulación de esos residuos hace que no permita que crezca la vegetación. Y bueno, como les decía, ese tipo de contaminación es más peligrosa porque se va acumulando siempre en el mismo sitio y eso puede terminar llegando efectivamente a la napa, que de hecho hay muchos estudios que no comprueban lamentablemente eso. Las camas biológicas lo que nos solucionan es este tipo de contaminación, la contaminación puntual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos de AgroBiomed? Construir camas biológicas para evitar la contaminación puntual. ¿Qué funciones tiene una cama biológica? Principalmente dos grandes funciones. Por un lado, nos mantiene estos residuos aislados del resto del ambiente, permanecen ahí, es decir, el residuo nunca toma contacto con el ambiente, por lo cual yo ya tengo la primera parte del objetivo cumplido, que es que me aseguro que no estoy contaminando. Y la otra gran función que cumple es la de ir degradando paulatinamente estos residuos. Entonces, por un lado los aíslo y por el otro lado los degrado. Entonces, la ventaja que me da es que más allá de que tan eficiente sea yo degradándolo, por lo menos sé que no voy a perjudicar el ambiente tirándole este tipo de residuos y acumulándolos. Bueno, ya yendo a más o menos qué forma tiene una cama biológica, vamos a ver ahora que hay dos grandes tipos un poquito más adelante, pero en esencia el sistema por el cual funciona tiene un corazón que es la biomezcla, que es esta mezcla como la que ven acá puntualmente, que es una mezcla de suelo con algunos componentes orgánicos, que lo que hacemos es favorecer el desarrollo de microorganismos para que podamos verter los residuos ahí. Estos microorganismos van a ser los responsables de ir degradando esos residuos. Entonces, el corazón, digamos, de la cama biológica es esta biomezcla. Lo aclaro porque vamos a estar hablando un poco de eso ahora, que tiene esta apariencia como la que ven ahí, que como les decía, tiene tres componentes principales, que son estos, en proporciones específicas y con funciones determinadas cada uno de ellos. Uno de los componentes que no puede faltar es el suelo de esa mezcla y tiene una aplicación en el punto en que el suelo va a ser suelo de colesterol agrícola y va a ser quien nos va a proveer los microorganismos que van a terminar teniendo esa capacidad de degradar los residuos de fitosanitarios. Otro de los componentes es un residuo lignocelulósico que generalmente son
rastrojos o generalmente son rollos, que no importa que sean de valor forrajero, en este caso al revés, cuanto más seco y cuanto más viejo sean, más nos van a servir, porque en realidad lo que nos interesa a nosotros, ahora vamos a ver después por qué, es que nos aporten lignina. Y este es el componente principal en cuanto a volumen. Esos porcentajes que figuran ahí son porcentajes volumétricos. Y un tercer componente es un sustrato orgánico que generalmente suele ser un componente rico en materia orgánica, que suele ser un residuo pecuario, por eso está puesta esta imagen, que suele ser algún residuo de feedlot o alguna cama puede ser de caballo, de pollo, de cualquier producción animal que esté estabilizada lógicamente, tiene que ser algo fresco. Y este componente lo que nos da la característica de proveernos, la materia orgánica lo que nos facilita es darnos capacidad de absorción, capacidad de retener los contaminantes para que luego puedan ser liberados lentamente y ir degradándose a lo largo del tiempo. Bueno, entonces ya les mencionaba recién que uno de los componentes principales era el residuo lignocelulósico, que generalmente es paja de trigo o de cualquier rollo que consigamos, y que lo importante era porque nos aportaba lignina. Y esto, bueno, quería detenerme un segundito a explicar por qué era importante el aporte de lignina en los componentes de la biomezcla. Yo acá les puse de manera ilustrativa una posible conformación de lignina, de una molécula de lignina, que no es estable, sino que eso va variando todo el tiempo, no es que tiene una forma definida, y sin saber mucho de química, pero lo que vemos es que tiene un montón de estos anillitos, que son compuestos aromáticos que se van uniendo entre sí. Entonces nosotros como les decía, lo que tenemos en la biomezcla son microorganismos que lo que hacen es favorecer enzimas y ciertos mecanismos para poder degradar estas moléculas de la lignina, que lo necesitan hacer para poder alimentarse de lo que realmente necesitan ellos, que es la celulosa. Entonces, los microorganismos que favorecemos nosotros en la biomezcla tienen sus mecanismos para degradar la lignina, y nosotros lo que hacemos es aprovechar esas enzimas que generan para degradar la lignina, para degradar los residuos de los fitosanitarios que estamos queriendo degradar. Acá, a modo de ejemplo, puse dos de los fitosanitarios más comunes, y si ven, la composición no es muy diferente a cada uno de estos pedacitos de la molécula de lignina, que es mucho más grande. Es decir, en alguna manera lo que estamos haciendo es un poco engañarlos, ¿no? Le estamos poniendo lignina para que lo intenten degradar, y a partir de esa situación nosotros aprovechar esa capacidad que tienen para degradar los residuos de fitosanitario. Entonces, alguien podría decir, bueno, si cuanto más lignina más se van a generar esas enzimas y mayor va a ser la degradación, entonces, ¿para qué biomezcla? Pongamos todo, algún residuo con alto contenido de lignina y listo, va a ser mejor. Y bueno, esto se ha estudiado, y lo que se ha comprobado es que las tasas de degradación de distintos productos que ven acá en biomezcla mayor es la degradación, o sea, menor es la vida media a medida que va aumentando la concentración de paja en esa biomezcla, pero se estabiliza luego del 50%. Es decir, si yo pusiera más del 50% de residuo de lignocelulósico, o sea, de paja de trigo, por ejemplo, si yo pusiera más del 50% de la biomezcla, no voy a tener mayor degradación a partir de ese punto, por eso que se usa esa proporción. Bueno, eso es un poco como la parte teórica general, como para introducirnos un poco en el sistema. Ahora quería comentarles algunos aspectos prácticos de qué tengo que pensar o cómo tengo que hacer una vez que tengo decidido que quiero construir una cama biológica. Bueno, lo primero que tengo que hacer, lógicamente, es identificar el sitio a donde la construiría, que, como les decía, normalmente el lugar a donde se limpia y se carga es el mismo, a veces no. Bueno, hay que empezar a definir eso. A veces en establecimientos muy grandes los sitios de carga son más de uno. Bueno, habría que empezar a definir uno que sea sobre todo práctico. Entonces, una vez definido el lugar, después lo que me queda es, otro punto importante es ver qué disponibilidad tengo
perdón por volver para atrás, pero qué disponibilidad tengo de estos tres componentes. Del suelo vamos a utilizar el mismo suelo del propio establecimiento, es más, del mismo sitio de carga donde vamos a hacer la cama, así que eso lo tenemos resuelto. Necesitamos ver si tenemos nosotros o podemos disponer de algún vecino rollo, y por ahí lo que suele ser un poquito más complicado son los residuos pecuarios, que como les decía generalmente son residuos de filtro, por lo general. Bueno, entonces una vez que yo tengo ya definido esos puntos, ya estoy en condiciones, digamos, de poder encarar lo que sería la construcción de la cama, digamos. Otro punto que siempre trae un poco de discusión con quien esté interesado, no discusión, pero porque es difícil de estimar, es tratar de determinar, dependiendo del tipo de cama que hagamos, vamos a necesitar dimensionarla o no. Ahora vamos a ver un poco mejor eso, pero una cosa que es importante es hacer este ejercicio, es ver cuántos lavados anuales tengo o voy a tener y cuántos litros estoy utilizando aproximadamente en cada uno de esos lavados. Multiplicando estas dos cosas más o menos tengo una noción de cuántos litros al año necesito yo tratar, ¿no? Eso es bastante difícil, siempre genera como, bueno, no sé, pero varía, o muchas veces cuando uno se sienta con el productor a querer dimensionar qué cama va a hacer falta, como pensamos más por ahí en las hectáreas o en qué máquina tengo, y la verdad que todo eso importa obviamente, pero lo principal es esto, cuántos lavados voy a hacer y cuántos litros voy a usar en cada uno de ellos. Obviamente lo que sugerimos siempre es tratar de poner nuestra imaginación tanto como sea posible en ver cómo podemos hacer para bajar esa cantidad de litros para que el sistema no esté tan forzado o no tenga que dimensionar un sistema exageradamente grande. Entonces, primer punto es ver de qué manera yo puedo organizar las aplicaciones para disminuir la cantidad de lavado en cuanto sea posible, a veces no es posible, y sobre todo esto, cuántos litros voy a usar por lavado, tratar de disminuir la cantidad de litros a una cantidad que sea lógica, que yo pueda hacer un buen lavado, pero tratando de usar la menor cantidad posible. Bueno, haciendo entonces ahora un repaso de cómo serían los pasos de una pulverización para ver qué tipos de residuos yo tendría que, o se aconseja, en realidad yo podría incorporar cualquier de los residuos que vamos a ver ahora en una cama biológica, pero hay algunos que tienen más sentido que otros, por decirlo de alguna manera, y en esto que yo hablaba recién de tratar de disminuir la cantidad de líquido que vamos a incorporar, hay algunos que podríamos evitar. Si yo tengo residuos por un derrame accidental al momento de cargar la pulverizadora, bueno, ese es un residuo típicamente para el cual una cama biológica está pensada, así que eso está perfecto. Otro residuo que puedo tener, que a veces surge la pregunta, es cuando estoy cargando la máquina, el triple lavado de los envases. Aprovechamos a repasar que en realidad el triple lavado de los envases no debería ir a la cama biológica porque deberíamos incorporarlo al mixer, debería ir a la pulverización, ¿sí? Esto debería ir al tanque, por lo cual este lavado, el lavado de los envases, no debería terminar en la cama. Si por alguna razón operativa, esto uno también sabe que esto es teórico, a veces las cuestiones operativas hacen que me quedó algún envase que no sé, que no fue lavado o lo que fuera, bueno, si no lo puedo incorporar al tanque, bueno, ahí sí no hay problema, lo podemos incorporar a la cama. No es que esté mal, sino que lo ideal y lo que la teoría nos indica es que deberíamos incorporarlo al tanque de la máquina. Bueno, va la máquina, aplica, luego de aplicar, lo que hacemos cuando tenemos que realizar el lavado, lo que se recomienda es realizar un primer enjuague, vamos a llamarle un lavado más grueso, en el propio lote, en el último pedazo donde se aplicó, digamos, teniendo el cuidado de no generar una sobredosis. Esto podría ser a partir de hacerlo a una mayor velocidad, una mayor... evitar una sobredosis, digamos, ¿no? Pero hacer un primer lavado grueso en el lote recién aplicado, por eso no entraría en la cama, pero luego ya sí, obviamente, lo que es el lavado, lo que le llamamos habitualmente el lavado interno, que es el lavado de toda la línea, digamos, de todos los picos, de todo el botalón, eso sí, lógicamente, incorporarlo a la cama. Para eso está pensada. Y después, otro posible residuo es que algunas veces, por distintas cuestiones, hay quienes realizan lavados externos de la máquina, y bueno, ese lavado también, lógicamente, debería ser incluido en la cama. Bueno, y mostrándoles un poco, para ir redondeando, cuál es el nivel de adopción en el país y qué tipo de camas hay habitualmente en nuestro país.
como yo les decía, hay dos grandes tipos. Por un lado las directas y por el otro lado las indirectas. Ya el mismo nombre nos va dando alguna pista de cómo funcionan. En el caso de las camas directas se tratan de una excavación impermeabilizada en donde la biomezcla está adentro y en donde yo, justamente por eso el nombre, aplico directamente los residuos y lo que hago es eliminar digamos, todos los residuos por los picos y van a parar directamente a la biomezcla y donde yo obviamente tengo un sistema donde puedo ir almacenando esos residuos y recircular. Y el otro sistema también muy común es el de las camas indirectas, en donde yo tengo un playón de hormigón sobre el cual lavo la máquina o la cargo, lo que fuere, y cualquier derrame que yo vaya a tener de residuos, lo voy a estar recuperando, lo voy a mandar a un tanque también y luego lo voy a asperjar sobre distintos bines, o bueno, pueden tener otras formas, en donde está contenida la biomezcla. Y también tengo, lógicamente, un sistema de recirculación. Bueno, ¿y cuáles serían las ventajas y desventajas de cada uno de estos dos tipos de camas? Bueno, en el caso de las camas directas, la primera ventaja salta a la vista, que es una estructura bastante más simple, bastante más económica. Entonces, por eso dice esto es medio relativo, medio como caer en estereotipo, pero es ideal para productor en el sentido de que al ser más económico y más simple es algo que está más al alcance de las posibilidades de un productor mediano o más chico. Y lo que tiene, como es un sistema simple, no requiere tantos cuidados de mantenimiento, simplemente verificar que funcionan las bombas, revisar los filtros una vez cada tanto, no tiene mayor demanda de mantenimiento y obviamente el costo de construirlo es considerablemente menor que en el caso de una indirecta, en donde tenemos obviamente el costo de la platea de hormigón, toda una estructura para sostener lo que le llamamos la zona de bioremediación, que es donde vamos a tener la biomezcla dentro de los pines. Entonces, bueno, hay una mayor erogación, digamos, de dinero, hay un mayor costo, pero la ventaja que nos da una indirecta es que, como yo les decía, yo al posar la máquina para todas las operaciones acá arriba, yo sé que el 100% de los residuos que vaya a estar generando los voy a poder estar conteniendo y voy a poder estar tratando absolutamente cualquier residuo que se genere, y es un sistema un poco más eficiente. Yo la biomezcla, en vez de tenerla bajo suelo, la tengo a la altura, entonces puedo ir viendo un poco mejor qué es lo que sucede, puedo estar un poco más fino con el tema del riego, puedo ver cuándo la biomezcla se agota más fácilmente. Bueno, tengo un poco más de control y el sistema es un poco más eficiente en ese sentido. Ah, perdón. Sí, perfecto, andamos bárbaro. Y otra diferencia principal que me gustaba la idea de comentárselo es que yo en este tipo de camas, en las directas, el tamaño de la cama va a estar dado por el ancho del botalón, que aproximadamente siempre son 36, 38, 40 metros, dependiendo de la máquina o las máquinas, mientras, o sea que la biomezcla que voy a tener que hacer son aproximadamente esos 60 metros cúbicos que entran ahí siempre. La ve poco, la ve mucho. En cambio, en una indirecta, la biomezcla que yo voy a tener que hacer y todo el sistema de remediación, digamos, propiamente dicho, va a estar supeditado a cuántos residuos yo genere. ¿Sí? Ese es un punto que me parece importante. Bueno, esta es justamente una lista que generada por Casafe de lo que está bastante desactualizada, está tomada de hace bastante, ahora hay muchísimas más. Pero bueno, comentarles que es algo que no es algo que hay 2 o 3 dando vueltas, sino que hay unas cuantas decenas de camas en todo el país y que, bueno, hay de ambos tipos, hay un sinnúmero de estas dos líneas, la del medio y la de abajo, son camas en las cuales hemos intervenido nosotros directamente. Y bueno, tenemos algunas más y algunas otras en curso. Para ir finalizando, mostrarle un poco algunas que de acá de la provincia. En cuanto a camas directas, hay una funcionando, a partir de mañana va a estar funcionando en Ojo de Agua, en donde acá un poco lo que quería es mostrarle el proceso, cómo es el proceso constructivo rápidamente, donde tratamos de tener lista la platea donde vamos a posar el tanque, hacemos la excavación, se impermeabiliza, se establece el sistema de drenaje, luego se completa con la biomezcla y después, bueno, finalmente se ultiman los detalles que tienen que ver con la provisión de energía solar para el sistema de riego y, bueno, la parte de la conducción hidráulica, digamos, del sistema. Bueno, esta es la apariencia, digamos, de una cama directa. Acá es donde
se pondría la máquina con el botalón extendido y lo que se hace es recoger todos los residuos con esa pendiente, ese sistema de drenaje que les decía, hacia una cabecera en donde yo lo que hago es sacar rápidamente el agua en exceso de ahí y almacenarla en el tanque para luego poder recircular. Y bueno, está lo mismo. Y el otro tipo que les decía, que son las indirectas, entonces también mencionarles las dos camas que tenemos acá en la provincia funcionando. Una es la de la Cler, allá cerca de Catriló, donde básicamente lo que hacemos es tener la platea de hormigón donde se va a limpiar la máquina, luego va a una cámara de separación de barro donde lo que se eliminan son los sedimentos sólidos y si puede haber algún resto de oleoso, de aceite o lo que fuera, o de combustible, se almacena en un tanque, en este caso es subterráneo, por lo cual va a ir todo por gravedad para finalmente asperjarlo sobre, como les comentaba, los bienes con la biomezcla. Y la otra es la que mencionaba ayer Carlos de Grupo Quemud en la Victoria, de la cámara de establecimiento de la Victoria, en donde el sistema es bastante similar. Como contaba Carlos ayer, acá en este caso la máquina se limpia no con el botalón desplegado, sino cerrado por medio de una limpieza tramo por tramo, digamos, con las máquinas, como explicaba ayer Carlos, y en donde tienen un sistema donde pueden seleccionar si el líquido que entra a la platea va a parar a la zona de bioremediación o si es agua de lluvia se descarta simplemente para no meter agua limpia al sistema, con la misma cámara de separadora de barro como mencionábamos recién, y la diferencia de este sistema es que la biomezcla está dividida en dos fases, por lo cual esto le da una capacidad de tratar mayor volumen de residuos y a su vez es más eficiente en cuanto a los residuos al nivel de degradación que se va obteniendo en los residuos, y luego de pasar por la segunda fase en donde como explicaba Carlos ayer también, cada una de estas fases de biomezcla tiene una composición diferente. Y eso nos va a dar una sinergia y nos va a permitir que los residuos que salgan de la segunda fase sean prácticamente trazas y luego se van a destinar a una zona de fitorremediación que también está aislada del ambiente, donde si quedara algún residuo se va a terminar de degradar. Bueno, de mi parte nada más, dejar los datos de contacto de AgroBioBed y cualquier cosita si tienen alguna inquietud o quieren hablar un poco más. Eso les iba a comentar en el stand del Grupo Quemud en el 12, ¿verdad? Sí. El 12, pueden darse una vuelta y ahí me encuentran y pueden consultar todo cualquier inquietud que tengan.